Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Anita Cody. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Anita Lorraine Lynch de Cody nació el 2 de noviembre de 1959 en Sydney, Australia. Nació y creció en la localidad de Blacktown en el estado de New South Wales. Era hija de Gary y Grace Lynch. Además tenía una hermana menor llamada Catherine. La familia Lynch vivía como una típica familia de clase media de la época. Gary, el padre, trabajaba como artista gráfico en la Fuerza Aérea del país, mientras que Grace se desempeñaba como enfermera. A menudo, Anita era descrita como una chica muy amable y simpática. Además, era muy caritativa y siempre intentaba ayudar a los demás. Durante su adolescencia y temprana adultez, Anita comenzó a destacar por su belleza y aspecto físico. A finales de la década de 1970, comenzó a participar en varios concursos de belleza a nivel regional y provincial, ganando en el 79 el título de Miss Western Suburbs. Estos premios que ganó le auguraban un gran futuro en el mundo del modelaje. Sin embargo, Anita tenía en claro lo que quería para su vida. Siguiendo los pasos de su madre, Anita comenzó a estudiar para convertirse en enfermera y así poder ayudar a los demás. Fue así que comenzó a estudiar en la universidad para recibirse de enfermera. En los últimos años de la carrera, mientras hacía prácticas en el hospital de Sydney, fue que conoció a John Cody. Anita y John comenzaron a salir y rápidamente formaron una pareja. Una vez que Anita se recibió de enfermera, se casaron y se fueron a vivir juntos. No hay muchos detalles sobre esta relación, no hay testimonios ni antecedentes de abusos o violencia, por lo que podemos suponer que fue una relación relativamente normal. Lo cierto es que meses antes de los hechos, por motivos que no se hicieron públicos, Anita y John se separaron. En declaraciones posteriores, John afirmó que la separación fue en buenos términos y que incluso meses después estaban barajando la posibilidad de reconciliarse. Es entonces, bajo este contexto, que pasamos al día de los hechos. Era el 2 de febrero de 1986. Anita fue ese día a trabajar como cualquier otro día. En ese momento, Anita había vuelto a vivir a casa de sus padres, ya que hacía unos meses que se había separado de su esposo. Cerca de las 3 de la tarde terminó su turno en el trabajo, pero había quedado con algunos amigos de juntarse a cenar allí en Sydney, así que se quedó por ahí hasta la hora de la cena. Anita, junto con sus amigos, cenaron y pasaron una gran velada. Cerca de las 9 de la noche ya estaba lista para volver a su casa, para lo cual tenía que tomarse el tren en dirección a Blacktown. Anita llegó a la estación de Blacktown cerca de las 10 de la noche. Generalmente, cuando volvía tarde, su padre la pasaba a buscar y la llevaba hasta la casa. Pero ese día no funcionaban los teléfonos públicos, así que no pudo avisarle a su padre para que la pase a buscar, y como ya era bastante tarde, tampoco había taxis por la zona. Es por esta razón que Anita decidió volver a su casa caminando, ya que no se encontraba muy lejos de la estación. Lamentablemente, Anita fue la presa perfecta de un grupo de 5 hombres que estaban dando vueltas en un auto robado a la búsqueda de una víctima. Cuando estos hombres divisaron a Anita, decidieron poner en marcha su plan. Primero pararon el auto delante de ella e inmediatamente se bajaron 2, quienes se abalanzaron sobre Anita. Mientras la sujetaban, intentaban meterla al auto, Anita pataleaba y gritaba, resistiéndose con todas sus fuerzas. Los gritos de Anita, de hecho, alertaron a unos vecinos que salieron a la puerta y vieron cómo la metían en el auto. Uno de ellos quiso ir a detenerlos, pero el auto arrancó rápidamente dejándolo atrás. Inmediatamente los vecinos llamaron a la policía y otro vecino salió con su auto a buscar este auto que los delincuentes habían robado. Los vecinos que salieron a la puerta habían visto el auto, pero no su patente. Se trataba de un HT Holden Sedan de 4 puertas. Lo increíble es que mientras buscaban a los delincuentes, vieron el auto de estos, pero al ir a revisarlo estaba vacío, y no había rastros de ninguna persona cerca, por lo que pensaron que se habían confundido de auto o de modelo y siguieron con su búsqueda. Pero lo que realmente había pasado era que los delincuentes se habían bajado del auto, junto con Anita, y se habían escondido en unos pastizales hasta que dejaran de buscarlos. Una vez que lograron evadir a quienes los estaban buscando, comenzó un verdadero infierno para Anita. Acá es donde el caso se vuelve horrible y
Para ser sincera, no quiero ser específica con los detalles porque es una verdadera barbaridad lo que cometieron estas personas. En resumen, llevaron a Anita a un descampado y cometieron todo tipo de abusos contra ella. La violaron repetidas veces y cuando ésta intentaba oponerse, la golpeaban brutalmente. Luego de un buen rato, finalmente parecía que iban a detenerse y estaban a punto de irse, dejando a Anita muy malherida, pero con vida. Pero antes de irse, uno de ellos dijo que les había visto la cara a todos y que también había escuchado sus nombres, por lo que si la dejaban con vida podría delatarlos. Es así que entre todos alentaron al líder del grupo para que la matara. Finalmente este líder tomó un cuchillo y cortó la garganta de Anita, casi decapitándola, provocando así su muerte. Los padres de Anita notaron que no volvió a la casa por la noche, pero pensaron que quizá se había quedado a dormir en casa de algún amigo. Fue recién al día siguiente, cuando llamaron del hospital para avisar que no se había presentado a trabajar, que supieron que algo andaba mal. Inmediatamente fueron a hacer la denuncia a la policía. Cuando hicieron esta denuncia, se enteraron que la noche anterior, unos testigos ya habían alertado a la policía del secuestro de una mujer. Los padres de Anita intuyeron en ese mismo instante que se trataba de su hija. No pasaron más de 24 horas después de la denuncia que la policía halló el cuerpo de una mujer en un descampado. Según cuenta John, el esposo de Anita, escuchó esta noticia por la radio y supo que se trataba de ella. El cuerpo de Anita fue reconocido por el anillo de casamiento que llevaba aún puesto. Inmediatamente su cuerpo fue llevado a la morgue para realizarse una autopsia. El crimen de Anita comenzaba a causar gran indignación en gran parte de la población australiana, pero no fue hasta el 6 de febrero, menos de una semana del asesinato de Anita, que uno de los programas más populares de radio de esa época, conducido por John Laws, de alguna manera obtuvo los informes de la autopsia de Anita y los leyó en su programa. Los detalles de la autopsia mostraban que Anita había sido golpeada sistemáticamente, tenía moretones por todo su cuerpo y además tenía signos de haber sido violada y un corte profundo en su cuello que casi la decapita. También tenía cortados algunos dedos de su mano, lo que indicaba que había intentado detener a su atacante para que no la mate. Luego de escuchar los escabrosos detalles de la autopsia, comenzaron a hacer marchas y movilizaciones pidiendo justicia por Anita. Lo que sí hay que decir en este caso, y tal vez haya sido justamente por la repercusión que tuvo, las investigaciones fueron relativamente rápidas. Una semana después del asesinato, un informante de la policía les dio una pista a los investigadores sobre un grupo de hombres con un amplio historial de antecedentes delictivos, que de hecho habían estado juntos durante los últimos días robando autos. Uno de ellos incluso estaba prófugo de la cárcel, se había escapado hacía unas semanas. Es así como los investigadores dieron con estos 5 hombres: John Travers, Michael Murdoch, Michael Murphy, Gary Murphy y Les Murphy. Estos últimos 3, como habrán supuesto por los apellidos, eran hermanos. Cuando la policía averiguó sobre estos 5, se encontraron con varios antecedentes de violencia, robo y demás, por lo cual casi inmediatamente pasaron a ser las principales personas de interés para el caso. Antes de seguir con la investigación, haremos un breve resumen de la vida de estos 5 criminales. Todos compartían varias cosas en común. La mayoría de ellos provenían de familias numerosas, marcadas por una infancia sin controles y de mucha violencia. Travers, quien ocupaba el rol de líder en esta banda, era el mayor de 8 hermanos. Dejó la escuela a los 14 años y ya para ese entonces tenía problemas con el alcohol y otras drogas. Sus padres murieron y él y todos sus hermanos fueron llevados a orfanatos o familias adoptivas. Además fue detenido varias veces por robo y también tenía denuncias en su contra por abuso sexual y zoofilia. Murdoch era amigo de Travers desde la infancia. Durante su adolescencia estuvo en varias correccionales para menores, también tenía denuncias de abuso sexual. Michael Murphy era quien estaba prófugo de la cárcel, había sido condenado a 25 años de prisión por robo a mano armada en reiteradas ocasiones. Gary y Les Murphy, los más jóvenes del grupo con 28 y 22 años, respectivamente, también habían pasado por distintas correccionales cuando eran más jóvenes. Ambos seguían los pasos de su hermano Michael en el robo de autos. Es así que, con la información de este grupo, los investigadores los detuvieron y los llevaron para ser interrogados. Aún los investigadores no tenían ninguna evidencia en su contra como para detenerlos y acusarlos por el crimen, pero esperaban obtener alguna nueva pista o evidencia en las interrogaciones. Pero como era de esperarse, todos negaron cualquier tipo de involucramiento en el caso. La mayoría de ellos pagaron una fianza y fueron puestos en libertad. Sin embargo, Travers no tenía dinero para pagar la fianza ni tampoco a nadie que la pagara por él. Es así que pasaría unos días más detenido. Travers pidió si podían contactarse con una tía suya para que le llevase hasta allá cigarrillos. Los investigadores aprovecharon esta situación y se contactaron con la tía de Travers. Le pidieron si podía cooperar con la investigación y ponerle un micrófono escondido entre su ropa mientras hablaba con Travers y ver si podía obtener una confesión. Este plan resultó a la perfección y cuando la tía de Travers
Travers habló con él, este le confesó que habían atacado y asesinado a Anita en conjunto con Murdoch y los hermanos Murphy. Why'd you have to stop her? Drunk. She's not insane all this. She got your names. You all agreed? And they said, can't do what you do, Ben. They weren't gonna do it, so I had to. Con esta confesión de Travers, finalmente los investigadores tenían evidencia suficiente para acusarlos formalmente como sospechosos del crimen. Con el pasar de los días, todos y cada uno de los sospechosos fueron hallados y detenidos por la policía. Mientras llegaba el juicio, la fiscalía intentaba recolectar la mayor cantidad de evidencia posible. Hallaron el auto con el que secuestraron a Anita, incendiado a las afueras de la ciudad. Sin embargo, había un detalle y es que le faltaban las llantas. Y encontraron esas mismas llantas puestas en un auto propiedad de Murdoch. También con la cooperación de Travers obtuvieron una réplica del arma homicida, ya que él dijo que se había deshecho del cuchillo y no sabía dónde estaba. Sin embargo, les dijo también que era un cuchillo que había comprado en una tienda. La fiscalía obtuvo uno de estos cuchillos y efectivamente coincidía con las marcas halladas en el cuerpo de Anita. Además, tenían los testimonios de los vecinos que vieron cómo secuestraban a Anita. El juicio entonces llegó en marzo de 1987, más de un año después del asesinato. En el primer día de juicio, Travers se declaró culpable y aceptó atestiguar en contra de sus compañeros. Por otro lado, el resto del grupo mantenía su inocencia y su estrategia se basaba en echarle toda la culpa a Travers y minimizar su participación en el crimen, estrategia que obviamente no funcionó. Finalmente, todos fueron sentenciados a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A día de hoy, todos ellos continúan cumpliendo su condena en cárceles de máxima seguridad, a excepción de Michael Murphy, quien falleció el 21 de febrero del 2019 de cáncer. Así que bueno, esta fue la historia de Anita Covey. Díganme qué opinan abajo en los comentarios. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.